Noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón, este espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, distintas temáticas, puntos de vista diferenciados para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras se enriquezca con esos elementos y saque sus propias conclusiones, porque aquí, como solemos decirlo permanentemente, no compartimos verdades, compartimos unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. Tercer y último programa de esta serie dedicada al escritor peruano Gamaliel Churata. Nacido en realidad en Arequipa, aunque se crió en Puno y por eso considerado escritor puneño, y que vivió gran parte de su vida, más de 30 años en Bolivia, la primera vez en 1917, por el lapso de un año y un poquito, y después cuando volvió en 1932, durante más de 30 años estuvo en Bolivia dejando una marca literaria fundamental. Hoy quisiera profundizar un poco en la historia de quién es este Gamaliel Churata, nacido Arturo Peralta. Gamaliel Churata es seudónimo de Arturo Peralta Miranda. Nació en Arequipa, decíamos, el 10 de julio de 1897. Su familia emigró a Puno e instaló una talabartería. Su padre, Demetrio Peralta Díaz, y su madre, María Miranda Arias, llegaron al altiplano aproximadamente en 1908. Demetrio Peralta, su padre, zapatero, comerciante, fundó la Sociedad Fraternal de Artesanos, era anarcosindicalista, evangelista fanático y católico a ultranza en alguna etapa de su vida. Realizó una intensa actividad como protestante, protegió y trabajó muy cerca con Manuel Camacho Alca y Fernando Stoll para el desarrollo de la educación rural andina no católica, dos pioneros importantes de este proceso educativo con culturas andinas en el altiplano peruano. Cuando en 1907 llega a Puno José Antonio Encinas, Arturo Peralta tenía apenas 10 años. Este José Antonio Encinas jugaría un rol importante en la influencia de varios jóvenes de su generación en Puno. Tenía algo más de edad que Gamaliel Churata e influenció sobre ellos. Gamaliel Churata era estudiante de la Escuela 881, del Centro Educativo 881, y vivió ahí la lucha de José Antonio Encinas para hacerse cargo de la imprenta de la escuela. Entonces, Gamaliel Churata, desde temprana edad, se empieza a acercar a José Antonio Encinas y se va incorporando en el estudio de varios temas y se vuelve de pronto en un polemista fundamental en la escuela. Conoce de memoria pasajes de la Biblia, recita brillantemente el Cantar de los Cantares, es muy inteligente para muchos y empieza a ser alguien que debate mucho en el escenario escolar y que pugna. Gamaliel Churata, en ese entonces conocido como Arturo Peralta, pugna en la escuela, estando en el tercer grado, para mantener y dirigir el periódico escolar y la imprenta de la escuela. Eso le lleva a conflictos con la escuela y termina saliendo de la escuela. Varios otros estudiantes de esta escuela salen y van a formar una suerte de movimiento indigenista que después también influenciará en el nacimiento del Partido Comunista en Puno. Mientras tanto, José Antonio Encinas se había radicalizado y había empezado a trabajar mucho la idea de los derechos del indio o de los sectores indígenas, se decía en ese entonces los derechos del indio, en la región de Puno, y decía que la escuela debería jugar este rol fundamental. En 1912
Arturo Peralta tenía 15 años de edad, reta a duelo a un gamonal puneño. La excomunión de Francisco Choquehuanca Ayulo de parte de la visión de la Iglesia Católica y del obispo de Puno, Valentín Ampuero, impactará fuertemente en su espíritu. Perseguido y hostilizado por fuerzas reaccionarias, Arturo Peralta empieza a vivir un signo trágico de una suerte de encanallamiento y odio, dicen algunos, del que ya nunca más podría salvarse. 15 años de edad tenía Arturo Peralta en ese entonces. Retaba un duelo un gamonal por estos temas de las injusticias contra los pueblos indígenas. Y uno de sus colegas más importantes, Francisco Choquehuanca, un contemporáneo de Gamaliel Churata, había sido ya excomulgado por el obispo de Puno por las ideas indigenistas que tenía este grupo de amigos. Es entonces que empiezan a trabajar con varios otros de manera conjunta a pesar de las diferencias de edades, y Arturo Peralta se especializa más en la tipografía, ya trabajaba en temas de imprenta, y ese año logran editar con varios otros La Voz del Obrero, con varios amigos, que empieza a circular en Puno hasta 1917. Arturo Peralta también colabora como tipógrafo en el diario El Siglo, fundado por el doctor Carlos Oquendo Álvarez, médico y político, masón y libertario, allá en Puno. También trabajó como tipógrafo de la imprenta Inca, activa de la Sociedad Fraternal de Artesanos, es decir, de una corriente anarquista dentro del sindicalismo. Y así Gamaliel Churata, con la edad de 15, 16, 17 años, empieza a hacer sus primeras actividades literarias y políticas, empezando fundamentalmente como tipógrafo de imprenta. Por aquel entonces se publica en Puno la revista Ondina, que era de carácter nacional y continental, decían, y que excluía a escritores puneños jóvenes. Y esto permitió generar un debate sobre la literatura y además generar un debate sobre el rol de los nuevos escritores jóvenes que venían muy cargados de tendencias indigenistas. En 1917 aparece La TEA, cuyo director es Arturo Peralta. Se trata de una edición de Ideas y Literatura. Viaja a La Paz entonces, en 1917 llega a Bolivia por primera vez y logra llegar hasta Buenos Aires. Allí recibirá un impacto decisivo para su vocación y oficio, porque hallará los últimos movimientos ultraístas europeos, así se denominaban, y diseñará una actitud, una fe y una esperanza. Descubre que América no es una utopía, sino una realidad idiomática, que el escritor debe contribuir a la formación de la identidad americana precisamente a través de su propio lenguaje. Es en este tiempo cuando está en Bolivia. En 1918 permanece un tiempo en Potosí, donde permanece más tiempo en Bolivia, en esta su primera visita, y ahí dirigirá con otros escritores bolivianos notables como Carlos Medina Celí el nacimiento de uno de los movimientos literarios más importantes del siglo XX en Bolivia, el famoso movimiento Gesta Bárbara. Vuelve hacia el Perú y ya en 1919 sigue trabajando en varias publicaciones donde Arturo Peralta empieza a jugar un rol cada vez más fuerte en la idea de trabajar la noción de América desde las raíces indígenas, desde mirarse en las propias culturas y romper estas nociones fuertes, coloniales todavía, en la que se estructuraba el pensamiento, inclusive el pensamiento libertario en nuestro continente. Como te decía, esa época, a pesar de volver al Perú, sigue siendo un colaborador muy fuerte del nacimiento de Gesta Bárbara y su desarrollo en Potosí, donde este movimiento revoluciona la literatura boliviana, haciendo un proceso fundamental para entender luego la literatura boliviana del siglo XX. Gesta Bárbara, dicen, es para Arturo Peralta el punto de partida de su pedagogía humanista. Dice el propio Arturo Peralta: hay un triunfo de la personalidad americana. En 1919 definitivamente se afinca en Perú, dejando estas idas y venidas con Bolivia, y el presidente entonces del Perú era Lejía, y trabaja nuevamente como gerente en una imprenta ahí en Potosí, en Puno. En Potosí ha dejado más bien en marcha una nueva concepción de literatura. Se ha desprendido para entonces de varios de los que había sido
parte de su vida, entre ellos la que hasta entonces era su esposa, Julia, y ha enterrado a un hijo que murió a los 3 meses de nacido llamado Carlos Teófano. Esos dolores también influyen mucho en la vida y en la propuesta política de Gamaliel Churata. Ya en Puno, afincado nuevamente en 1919, Gamaliel Churata, o Arturo Peralta todavía por ese entonces, empieza a publicar nuevas revistas y se hace un literato fundamental de esta región que empieza a entrar en el debate sobre el destino de América, de su Perú, de las culturas andinas, de las luchas por los cambios. Y ahí empieza también su modificación del nombre. Aparece el seudónimo Gamaliel Churata. Gamaliel es el nombre de un profeta bíblico y Churata significa iluminado, dotado, predestinado, de modo que asume perfectamente los universos que rodearon a Arturo Peralta, el negro, como le decían sus hermanos, y Turito también le decían sus padres. A partir de 1925 funciona Orcopata, que es cerro de encima o encima del cerro. En este sitio habitaba Churata, encima del cerro en Puno, de modo que sus discípulos, entre comillas, que empezaron a agrupar en torno a Gamaliel Churata en Puno, compartían sus lecturas a base de un persistente autodidactismo platónico. Orcopata es un movimiento que aparece en Puno con fuerza y que se le llamaba en ese entonces indigenismo, o que trabajaba el problema indio, pero creo que abarcaba una visión un poco más amplia. Y así Gamaliel Churata y sus grupos cercanos empiezan a trabajar por una verdadera universidad de la cultura andina altiplánica y empiezan a hurgar profundamente en estas raíces culturales. En 1926 aparece el Boletín Titicaca, un boletín importantísimo donde aparecen las propuestas políticas de Gamaliel Churata y su grupo. Mientras tanto, José Carlos Mariátegui en el propio Perú había hecho otra publicación que era Amauta, que recogía elementos de las inquietudes andinistas del Perú de ese entonces y que, podríamos decir, la línea de Gamaliel Churata se acercaba mucho a las propuestas de este gran pensador peruano como es José Carlos Mariátegui. En 1928 empieza a dar clases en la Universidad del Cusco y era docente invitado, pero Gamaliel Churata solo había hecho hasta el 3er año de primaria y no había concluido porque, recordemos, había decidido salirse de la escuela cuando no le permitieron dirigir la revista escolar y había mostrado un nivel de rebeldía muy fuerte frente al sistema escolar peruano y mundial. Así que Gamaliel Churata no pudo ejercer su formación, su lugar como docente universitario, salvo en algunas ocasiones como docente invitado. En 1931 se produce un saqueo de la casi biblioteca de Gamaliel Churata. Se dice que hubo un proceso muy fuerte de los grupos más fascistas y reaccionarios del Perú que empiezan a hacer una hostigación cada vez más fuerte sobre el trabajo de Gamaliel Churata. Así que es cesado en ese entonces por esta presión con el cargo de bibliotecario, es perseguido, acusado de agitador comunista, se refugia en la escuela de las hermanas Rodríguez, acompañado por Aida Castro, su nuevo y apasionado amor para entonces. Decide irse hasta La Paz, llega a Bolivia y después Aida, su amor, fallece, dejando al cuidado de Churata a sus hijos Teófano y Estrella. La vida, pasión y talento de Gamaliel Churata en Bolivia es un capítulo singular y aparte. Vivió como periodista libre, participó de la vida política boliviana en movimientos reformistas, preso y perseguido, encarcelado, perdió todo lo que tuvo. Allí nacieron sus hijos Amarat y Fedor Peralta Gallardo, ávidos con Carmela Gallardo, amigo de Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Guillermo Bedregal, Alipio Valencia, Víctor Aramayo, asesor y consultor de Víctor Paz Estensoro en algún momento, redactor de tesis universitaria, 12 años jefe de redacción de El Diario Última Hora de La Paz, director de la Gaceta de Bolivia durante la Guerra del Chaco. Es un radical y de franca orientación socialista americana. Escribe más de 1000 artículos en revistas y periódicos, jefe de redacción de El Diario, del periódico El Diario, hasta que en 1957 apareció esa tremenda obra llamada El Pez de Oro en la editorial Canata,
en Bolivia. En 1964, inclusive en Bolivia, ganó con el Pez de Oro el Premio Nacional de Literatura, y después se declina este premio por no tener nacionalidad boliviana. Es lo que les decíamos, que Churata en Perú no es reconocido profundamente por todo el Estado peruano, porque Churata vivió mucho tiempo en Bolivia, pero en Bolivia no se le dio los reconocimientos porque era peruano. En 1964 Churata regresa al Perú después de 32 años de exilio, nombrado asesor de prensa de la Corporación de Fomento y Promoción Social y Economía de Puno. Lamentablemente es agredido y humillado a la condición de sellador de documentos. Renuncia al cargo y decide viajar a Lima. Allí lo acogen en el periódico El Comercio, pero colabora con mucha dificultad. En 1966 vive en una pensión en la ciudad de Lima y intenta hacer sus publicaciones en un mundo que cada vez le cerraba más sus espacios, a pesar de ser uno de los más notables prensadores peruanos del siglo XX. Finalmente, Gamaliel Churata fallece en 1967. En 1980 es trasladado a Puno a iniciativa de Inocencio Mamani, su hermano y ahijado, y ahí se le rinden mayores honores. El año de fallecimiento de Gamaliel Churata es en 1969. Nos vamos a despedir de estos programas con Gamaliel Churata con alguno de sus textos, pero quisiera leerles primero un pedacito de uno de sus textos. Yo lo hice todo porque nunca pude sino vivir, escribía premonitoriamente en el Pez de Oro Gamaliel Churata. Y cerremos con un bellísimo poema, cortito, breve, dedicado a la Pachamama. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero, escribía en el Pez de Oro Gamaliel Churata en un diálogo con la Pachamama, pues premonitorio para su muerte. Con ese bellísimo poema cerramos el programa. Y te lo repito. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.